Buenos días, bienvenidos a esta última entrega de esta unidad didáctica acerca de filosofía arte. El capítulo de hoy va acerca de la figura del artista. Después de haber razonado sobre belleza y sublimidad, después de haber intentado definir el arte, después de haber razonado sobre el término estética, pues hoy vamos al protagonista principal del arte, que es el artista. A propósito de esto, hay que hacer una introducción obligatoria que sería, yo creo, ingenuo pensar que a lo largo de la historia y con todas las variaciones que ha tenido el concepto de arte, pues la figura del artista sea única y fácilmente representable bajo un concepto específico. Quiero decir, en algo como el arte que está en constante búsqueda de un otro de sí, que busca amplificar la realidad, que busca transmitir un objeto mágico, que busca la diferencia con el pasado, con el futuro, y que busca significados nuevos a todo lo que encuentra y es capaz de hacerlo, y por eso gusta, y es importante para nuestras existencias. Sería absurdo pensar que en un concepto tan dinámico de arte, pues la figura del artista sea resumible en una única descripción. Es por eso que yo me encuentro cómodo en pensar que, así como piensa el Gombrich, el famoso crítico de arte, de que no hay arte si no hay artistas. Es decir, que cada uno, digamos, maneja el significado de lo que es hacer arte de alguna forma a su manera. Porque si el arte fuera encerrado en un concepto, pues habría un manual de cómo se hace arte y entonces no tendríamos realmente ninguna significación nueva. Quizás haya, sin embargo, algunos rasgos comunes a los artistas que sea interesante tratar, y que estos rasgos comunes puedan que sean lo mismo para aquel pintor en las cuevas del Paleolítico y comunes con quizás la figura de un Van Gogh o la figura de un Weiwei de hoy en día. Es decir, quizás sea más interesante que describir una única figura de artista. Quizá puede ser interesante proponer esa pregunta. ¿Qué significa volverse artista? ¿Qué significa empezar a sentirse artista? ¿Qué características tiene semejante persona en la vida también cotidiana? Pues en primer lugar, alguien que se vuelve artista, yo creo que tiene que tener la conciencia de una técnica, de poseer la techné, el ars, una habilidad de un campo particular. Puede ser la escritura, puede ser la música, la pintura, la escultura, lo que sea, el cine, pero el arte comporta la adquisición de una técnica, de una capacidad. No hay artista incapaz. El artista puede ser capaz en otros campos, pero en lo suyo tiene que dominar los principales recursos. Y eso no significa tener una infinidad de recursos, sino tiene que tener la capacidad también, el ingenio de con poco ser capaz a veces de hacer mucho. Pero primero, para ser artista, pues hay que tener una técnica, una capacidad. En segundo lugar, pues para ser artista sería interesante tener, yo creo, la idea de que hay que empezar a adquirir otra mirada, empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero siempre tenemos otro punto de vista si uno lo piensa bien. Sí, cada uno de nosotros es especial, tiene una historia propia, y entonces sí que tiene un propio punto de vista, pero muchas veces cedemos al peso de la mayoría, por conformismo, por también desinterés hacia el tema, y empezamos a razonar como según la ola de razonamiento masivo.
porque también existe esta cosa que es el subconsciente colectivo, una manera de pensar propia de una sociedad, un paradigma. Bien, entonces el artista es aquel también que tiene que, descubriéndose artista, yo creo que empieza a tener otra mirada y a desafiar también el paradigma colectivo. Y eso le puede causar muchas ventajas, pero también puede traer consecuencias negativas. Porque para mirar las cosas desde otro punto de vista, el artista va desarrollando otra sensibilidad. La palabra sensibilidad, pues a veces se asocia con las revistas de color rosa y con una manera de ser un poco débil, flacucho mentalmente, pero yo creo que la sensibilidad es la capacidad de diferenciar los matices. Tenemos que empezar a tener una mirada positiva hacia la palabra ser sensible. Ser sensible es darse cuenta de pequeños matices de los que el bruto no se da cuenta. Entonces el artista, pues no en todo obviamente, no es que cualquier cosa igual que hace está allí analizando, investigando si hay matices. No, empieza pero a acostumbrarse a pensar de otra manera, de forma más empática quizás, o a, a ver las pequeñas señales de que algo está cambiando, o se da cuenta en aspectos como puede ser para el musicista la armonía entre varios instrumentos, o el sonido de la naturaleza, o algo que normalmente nosotros no escucharíamos con atención, como el sonido de las hojas con el viento, o para un pintor ver los diferentes efectos que puede tener la luz sobre, sobre un edificio, dentro de su habitación. Bien, entonces, luego hay sensibilidad física, claro, que depende de la técnica, se desarrolla con la técnica, pero luego hay una sensibilidad emotiva. Es el saber entender una época, el saber entender una persona. No necesariamente entenderlo correctamente, pero sí se trata de un esfuerzo de ver más allá del dato. Ecco, si la ciencia se ocupa del dato, el artista va más allá del dato. Y dicha sensibilidad a veces tiene que ver también con una cierta vulnerabilidad, porque a veces, claro, el estar expuesto a otros significados, el buscar en la realidad otros matices, a veces puede llevar la mente de una persona, no solamente de los artistas, sino de todos aquellos que hacen ese tipo de ejercicio, ¿no? Hacen ese tipo de ejercicio o lo viven directamente, como que ven las cosas desde otro punto de vista que los aleja del pensamiento común, de la conformidad. Entonces yo creo que en todos los artistas, es una idea romántica del artista esa, pero sí que hay esta pizca de genio en el sentido de alejarse de la opinión común. Y esto puede generar malentendidos, problemas, soledad en ciertas situaciones. Porque entonces si el artista mira las cosas diferentemente de cómo la miran todos, pues entonces es una persona que también puede ser crítica hacia la sociedad en la que vive. El artista tiene una función de por sí crítica, porque en el fondo buscando la excepcionalidad en sus obras, tiene el efecto de sacudirnos y recordarnos que las cosas no son necesariamente así como nosotros las veíamos. Frente a una gran obra de arte, siempre alguien puede sentir que su vida, su misma vida puede tener otro significado, puede buscar otra manera de actuar. El artista sí es alguien que no se recuerda otro punto de vista y de forma crítica también. Y en muchas obras de arte se encontrará esta, sobre todo desde después de la Revolución Francesa, el arte se dedica también a representar no solo lo magnífico que hay en la naturaleza, en el hombre, en la divinidad, sino también lo repelente, lo monstruoso. Eso se ha dado también en el pasado. Pero de alguna manera, desde cuando nuestra vida se ha democratizado,
pues también los gustos han cambiado y ha empezado la posibilidad real, concreta, en la vida cotidiana para los artistas de ser críticos sin ser perseguitados. Está claro que criticar la masa tiene un valor muy importante para nuestra sociedad, pero también quien critica a la mayoría también recibe una cierta antipatía hacia la mayoría. Entonces, los grandes artistas de la historia, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero los artistas con la A mayúscula, de alguna forma, en realidad en su vida han sido humiliados, despreciados, no les han pagado, han sido abandonados, han sido sepultados en fosas comunes, no han recibido la gloria que han recibido después, porque su crítica era tal, su imaginación de otra vida era tal que se hacían repelentes para la sociedad, ellos como personas y sus mismas obras. Porque está claro que no necesariamente, pero hay una relación entre vida y obra. No tiene que ser, no tiene que ir siempre en paralelo. Pero cuando alguien dedica buena parte de su tiempo a buscar un estilo, un significado nuevo, a la creación de un símbolo, está claro que esto hace parte de su vida también. Entonces el artista es alguien que también condiciona su misma vida con el hecho de producir objetos que en otra ocasión hemos definido mágicos, como estos objetos que son unos amplificadores de la realidad. Y está claro que ser artista de alguna manera no es ir a trabajar nuestras 6-8 horas y luego volver a una vida completamente distinta, que no es entrar en el arte y luego volver a la vida burguesa, por ejemplo. Ojo, puede que haya algunos que así, pero en general la visión clásica que se tiene del artista no suele ser eso. Nos esperamos del artista, alguien que se vuelva artista, pues se volverá de alguna manera original, porque adquiere una cierta forma mentis. Original no significa necesariamente loco. Puede ser loco para los demás, pero en realidad puede hacer cosas, dedicarse a algo con mucho más criterio, mucha más atención, mucha más sensibilidad. Y entonces, claro, este tema de la soledad, pues alguien podría decir, no es verdad, porque grandes trabajadores en el mundo del arte colaboran en realidad en un equipo. Los directores de cine, por ejemplo, o ciertos artistas como Ai Weiwei, que hoy en día se dedican a instalaciones donde requieren colaboradores, o grandes artistas como los compositores, que al fin y al cabo necesitan dirigir una orquesta para que su obra tenga significado. Sí, es verdad que hay colaboradores, pero también yo no creo que en ese sentido se renuncie a cierta soledad. Bueno, yo parto de la idea de que al final la soledad es algo propio de cada ser humano, ¿no? Al final siempre estamos con los demás, pero nuestra vida es nuestra, nos pertenece. Y lo mismo yo creo que es lo que percibe un artista, que aunque trabaje con los demás y claro, establezca puentes, al final siente la propia misión, siente la propia existencia más que la de aquel que tiene una normal vida conformista sin pensar. Entonces yo creo que al final un artista es alguien que tiene una aventura del espíritu, una aventura de la mente, del pensamiento, y esa aventura tiene un lado de generosidad. No es la aventura del filósofo, que también tiene sus viajes mentales, tiene sus creaciones, que son los conceptos. El filósofo dibuja mapas, crea conceptos, pues el artista también a su manera. Pero normalmente eso pasa con la producción de objetos. Y entonces yo creo que al final el artista es un aventuroso, es un intenso, y es una persona muy hábil técnica, tiene una técnica en su campo. Y esta aventura es la que
para el artista mismo puede ser trágica. No necesariamente se trata de aventuras felices, dependiendo de los puntos de vista. Hay que ver si la intensidad vale lo mismo que la serenidad de una vida apacible. Pero esto es problema de todos los seres humanos. Y en ese sentido todos podemos tener una vida artística, aventurosa. Podemos sentirnos todos vulnerables y grandes al mismo tiempo porque buscamos crear algo nuevo, hacer algo extraordinario con nuestra existencia.